Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 15 de enero del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo, tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 15 de enero del 2023. En la primera lectura, Dios nos dice que desde el seno de nuestra Madre Dios nos tenía preparada una misión maravillosa: ser sus servidores, en quien se manifestara la gloria de Dios, servidores que seamos capaces de hacer visible al Dios invisible, para que la salvación de Dios llegue hasta los últimos confines de la tierra. El Señor nos ha elegido y nos ha llamado, no solo para salvarnos, sino para que nosotros seamos instrumentos de salvación para los demás. En la segunda lectura, San Pablo nos dice cómo a través del servicio Dios nos santifica en Cristo Jesús y nos hace parte de su pueblo santo, llenándonos de gracia y paz. En el Evangelio Juan Bautista, nos revela que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y es en el bautismo donde somos enviados a ser servidores de Dios, apóstoles de Cristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Audioreflexión de la primera lectura libro de Isaías. En esta primera lectura, el profeta Isaías nos dice cómo Dios nos ha llamado desde el seno materno. Desde que Dios permitió que fuéramos concebidos, Él tenía ya un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Fuimos puestos en la tierra con un propósito: para servir a Dios y a los demás. No estamos en la tierra solo para respirar, comer, ocupar un espacio y divertirnos. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas, en la extensión del reino de los cielos. En el reino de Dios, tienes un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Él te tiene un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo. Para los católicos, el servicio no es opcional. Jesús vino a servir y a dar, y esos dos verbos también pueden definir nuestra vida en la tierra. Servir y dar, en resumen, es el propósito de Dios para nuestra vida. Dios no desperdicia nada. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidad y experiencias a menos que tuviera la intención de usarlos para su gloria.
Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales, por eso la mejor manera de vivir la vida es sirviendo a Dios con lo que tienes, con lo eres, para lo cual debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Dios quiere que te descubras, que te aceptes, que te valores. Comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas y hazlo. En primer lugar, evalúa tus dones y recursos. Luego, considera las oportunidades y tu personalidad. Por último, examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste. Dado que Dios conoce lo que es mejor para ti, debes aceptar con gratitud la forma en que te hizo. Tú fuiste creado con Dios de una manera única y especial para su propósito, por lo que debemos celebrar la forma única que Dios nos dio, reconociendo nuestras limitaciones. Nadie es bueno en todas las cosas y ninguno está llamado a hacerlas todas. Cada uno tiene sus roles definidos. Dios quiere hacerse presente aquí y ahora, en el mundo actual, a través de aquellos que, como Isaías, respondamos generosamente a su llamado. La electricidad sin un foco no puede producir luz, al igual que el foco sin la electricidad, tampoco puede producir luz. Dios es la electricidad, y nosotros sus servidores somos los focos. Dios honra a los que llama, al confiar en ellos su luz, su presencia, su salvación. Y nosotros, al responder a su llamado, podemos elegir entre ser mezquinos en nuestra respuesta, como cerillos que solo alumbran poco y a pocos, o ser generosos, en nuestra respuesta y ser como proyectores de luz, capaces de alumbrar estadios completos. Dios ciertamente nos ha llamado, porque quiere manifestar su gloria a través de nosotros, pero no quiere que solo nos limitemos a alumbrar en nuestro hogar, en nuestra familia, sino que quiere convertirnos en luz de las naciones, para que su salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, eres mi servidor. Yo te elegí, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Yo te traje de los confines de la tierra, y te llamé de las regiones más lejanas diciéndote, tú eres mi servidor, yo te elegí y no te rechace. No temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo soy tu auxilio y con mi diestra victoriosa te sostendré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te elegí y no te rechacé. No temas, pues yo estoy contigo. El Señor sigue eligiendo a los que el mundo tiene por nada, sigue eligiendo a aquellos que ellos mismos no se aceptan a sí mismos, a aquellos que todo el mundo rechaza. Y lógicamente la conducta de una persona rechazada es de temor, de miedo, de estar siempre a la defensiva. Por eso Dios nos dice no temas. El Dios que nos llama es un Dios de amor, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y nos dice no solo no temas, en el sentido de no tenerle miedo a Él, sino también, en el sentido de que a partir de que aceptemos el llamado, respondiéndole, con una entrega auténtica, poniéndonos a su servicio, Él se compromete a estar con nosotros. Esto significa que se convierte en nuestro Dios, en nuestro defensor. Dios se compromete a defendernos de nuestros enemigos, de todos aquellos que quieran hacernos daño, aún de nosotros mismos. Y se compromete a darnos las fuerzas necesarias para sostenernos en los momentos de prueba, para salir en todas nuestras empresas victoriosos, para que nunca más volvamos a tener miedo. Nos eligió desde el seno materno. Y Dios no se arrepiente de la elección que hace. Esta debe ser la esperanza y la seguridad de nuestra perseverancia a lo largo del camino, en medio de las tentaciones o dificultades que vayamos a padecer. El Señor es siempre fiel y nos da cada día las gracias necesarias para mantenernos fieles a Él. Junto a esta confianza en la gracia divina, es necesario el esfuerzo personal por corresponder día a día a las sucesivas llamadas del Señor a lo largo de nuestra vida. Nunca nos va a pedir más de lo que podamos dar. Recuerdo que una amiga me decía, ¿sabes? Yo creo que Dios cada día pide más, como que pide mucho, a lo que yo le contesté, Dios no pide mucho, Dios pide todo, pero te da a cambio todo. San Agustín solía decirle a Dios, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame todo lo que me pides. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Crónicas capítulo 28, versículo 9 al 10.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón entero y con ánimo cariñoso, porque Yahvé sondea a todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si lo buscas, se dejará encontrar, pero si lo dejas, él te arrojará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una sola cosa Dios nos pide a sus servidores: que le sirvamos con un corazón entero y con ánimo cariñoso. A Dios no le importa si el servicio salió bonito o feo, bien o mal, lo que le importa es el corazón con el que servimos. O sea, no solo servirle por amor, sino sobre todo con amor. De nada sirve que los demás aplaudan a un servidor, si ese servidor no hizo su servicio de corazón, por amor y con amor, y Dios lo desaprueba. El día del juicio final, Dios no va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos o condenarnos, sino que va a hacernos un juicio personal, donde va a tomar en cuenta más que el servicio, el amor con que se realizó ese servicio. En un pueblo lejano, el rey convocó a todos los jóvenes a una audiencia privada con él, en donde les daría un importante mensaje. Muchos jóvenes asistieron y el rey les dijo: les voy a dar una semilla diferente a cada uno de ustedes, al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido a partir de esa semilla, y la planta más bella ganará la mano de mi hija, y por ende el reino. Así se hizo, había un joven que plantó su semilla y esta no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba demasiado triste pues su semilla nunca germinó, ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir pues era un participante y debía estar ahí. El cabeza bajo y muy avergonzado, desfiló último hacia el palacio, con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo soltaron en risa y burla. En ese momento el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey, todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la inspección hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos los jóvenes, al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil, y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, auténtico, leal y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. El hipócrita es aquel que presenta al personaje y no a la persona, es el que finge o aparenta ser lo que no es, y sentir lo que no siente, para atraer la aprobación, el aplauso de los demás, para servirse de Dios para darse gloria a él mismo y no para darle gloria a Dios. La palabra hipócrita significa actor. El hipócrita es aquel que se disfraza de cualidades y sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene y llega incluso a engañarse a sí mismo y llega a pensar que en verdad posee las virtudes de que presume o hace alarde. Sé tú, así tal y cual eres, no intentes alterar la esencia de tu ser pues la clave por la cual eres amado por Dios y por los demás. Es precisamente porque te muestras sin revés, sin mentiras, tal como eres. Entiende, lo importante no es lo que tú puedas hacer por Dios, lo importante y definitivo es lo que Dios puede hacer ser por ti y a través de ti en los demás. Déjate hacer por Dios. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Tengan, pues, temor a Yahvé, y sean cumplidores y fieles en servirlo. Dejen a un lado esos dioses que sus padres adoraron en Mesopotamia y en Egipto, y sirvan solo a Yahvé. Que si no quieren servir a Yahvé, digan hoy mismo a quienes servirían, si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos que ocupaban el país en que ahora viven ustedes. Por mi parte, yo y los míos serviremos a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No se puede servir a dos amos, o se sirve a Dios, o se sirve al mundo. Desgraciadamente muchos católicos quieren servirse de Dios para servir a sus intereses mundanos. Creen que trabajando para el tener, van a poder llenar el vacío del ser. Y pocos, muy pocos, deciden dejar sus intereses mundanos, para servir a Dios. ¿Tú, eres de los que te sirves de Dios, o de los que sirves a Dios? Dejemos de engañarnos, nadie, pero nadie, puede servir a dos amos, ni hoy, ni nunca.
Si dos fuerzas me jalan con la misma intensidad para lados contrarios, me desintegran. Por lo tanto, o le corto la mano a Dios y le doy las dos al diablo, o le corto la mano al diablo y le doy las dos a Dios. Es necesario renunciar al mundo para servir a Dios y alcanzar los bienes eternos, de otra manera se corre el riesgo de servirse de Dios para alcanzar los bienes del mundo, y junto con ellos nuestra condenación. Deja a un lado tus apegos, tus dioses falsos, deja de servir al mundo. Deja de tener pegadas tus manos en el suelo y levántalas al cielo. Por una vez en tu vida, haz algo que realmente valga la pena. Sirve a Dios. Y recuerda que en esta vida el que no vive para servir a Dios, no sirve para vivir en Dios. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. Pablo nos dice cómo Dios a través del servicio, nos santifica en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice: sin santidad, nadie verá al Señor. Cada uno de nosotros ha sido llamado desde la eternidad a la más alta vocación divina: ser santos. Dios Padre, que quiso llamarnos a la vida, creó directamente nuestra alma única e irrepetible, y nos hizo participar de su vida íntima mediante el bautismo, y nos ha designado en la vida un cometido propio, y nos ha preparado amorosamente un lugar en el cielo, donde nos espera como un padre aguarda a su hijo después de un largo viaje. Este llamado, es un llamado personal, único, exclusivo, un llamado al servicio que nos lleva a la santidad. El Señor, de un modo misterioso y delicado, nos va dando a conocer lo que quiere de cada uno de nosotros. Así en el transcurso del tiempo. El Señor nos lleva de la mano a metas de santidad cada vez más altas, para lo cual debemos tener el oído atento a las inspiraciones del Espíritu Santo, que nos conduce a través de la palabra de Dios, de nuestros pastores, de nuestros coordinadores y de los acontecimientos normales de la vida, a la santidad. San Pablo desea en esta carta gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, a sus colaboradores, a los que se han dejado santificar por Dios y a los que invocan en cualquier lugar el nombre de Cristo Jesús, ya que la gracia y la paz, solo pueden estar en aquellos que colaboran con Cristo en la extensión de su reino, o sea, en aquellos que trabajan activamente en la evangelización y que se dejan santificar por Dios a través de los sacramentos, la escucha atenta de la palabra de Dios, invocando a través de la oración, el nombre de Cristo Jesús, a toda hora y en todo lugar. Si tú eres católico bautizado, y no tienes gracia y paz, checa que estás dejando de hacer. Por ahí dice un dicho: el que quiere azul celeste, que le cueste. La gracia y la paz, tienen un precio. ¿Cuál es ese precio? Estar en gracia. ¿Qué significa esto? Dejar de pecar, arrepentirme, convertirme, acercarme a los sacramentos, oración constante, escucha atenta a la palabra de Dios, y sobre todo el seguimiento a Cristo en el trabajo evangelizador, siendo perseverantes en el cumplimiento de su voluntad. Todo católico desde su bautismo, es enviado como apóstol de Cristo para cumplir 3 misiones. La de ser sacerdote, profeta y rey. Y es a través del sacramento del bautismo, que recibimos las gracias santificantes, que poniéndolas a trabajar, nos llevan a alcanzar la santidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado, para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Este llamado que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que Él nos da. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades, manteniendo nuestros corazones ardientes, creciendo en nuestro carácter y personalidad, ampliando nuestras experiencias de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Recuerda, en la eternidad estaremos sirviendo a Dios por siempre. Pero ahora mismo nos podemos preparar para el servicio eterno practicando aquí en la tierra. Estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas. Por ello, al igual que los atletas que se preparan para las Olimpiadas, nos entrenaremos y desarrollamos para ese gran día. En 2 de Timoteo 1, 6. Pablo nos dice: por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Los siervos verdaderos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. No tienen excusas, ni postergan ni esperan mejores circunstancias. Solo hacen lo que se requiere. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Los siervos verdaderos cumplen su trabajo con amor, con dedicación, siguiendo las instrucciones. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio.
Terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 6, versículos 6 al 7. No sirvan solamente cuando los vigilen o para que los feliciten los hombres, sino sean como siervos de Cristo que cumplen de todo corazón la voluntad de Dios. Hagan su trabajo con empeño para el Señor y no por los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. No se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. Si se les reconoce por su servicio, lo aceptan humildemente, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos. Los siervos verdaderos no sirven para la aprobación o el aplauso de otros. Viven para ser famosos solo para Dios. Recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado. Y si lo que has dado es un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor, felicidades. Estás listo para heredar el reino y la eternidad. Por eso, cuando estés sirviendo a tu familia, a tu parroquia, a tu comunidad, a las misiones y veas que nadie te lo agradece, no lo tomes en cuenta, no te desalientes, si todo lo haces por auténtico y verdadero amor a Dios, y con amor a Dios, Dios te lo pagará a su debido tiempo, porque Dios nunca deja sin recompensa cualquier servicio hecho en su nombre. Trata en todo lo que hagas, de quedar bien con Dios, que no te importe el qué dirán, o si quedaste bien o mal con los demás tratando de quedar bien con Dios. Los malos servidores de Dios, los hipócritas, solo sirven cuando los vigilan o para que los feliciten, buscando quedar bien con los hombres y no con Dios. En cambio, los buenos servidores de Cristo, cumplen con amor auténtico y de todo corazón la voluntad de Dios, ya que su trabajo lo hacen para Dios y no para los hombres. ¿Tú de cuáles eres? Ojo. No de cuáles te gustaría ser. ¿De cuáles eres realmente frente a Dios? Recuerda, Dios no nos va a juzgar por lo que dimos, sino por lo que dejamos de dar pudiendo darlo, a eso se le llama pecado de omisión. El infierno ciertamente está lleno de personas que cometieron pecados de pensamiento, palabra y obra, pero el número más grande de condenados, es el de aquellos que cometieron pecado de omisión. Si quieres glorificar a Dios con tu servicio, deja el buscar dar gusto a los hombres, y empieza de dar gusto a Dios. Recuerda lo que le pasó en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 a Ananías y Safira, que queriendo engañar a Dios, le dieron solo la mitad de sus bienes a Pedro y Dios les castigó con la muerte. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor, en vez de fijarse en los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. El Señor de ustedes es Cristo, ustedes están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hace excepciones a favor de nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos sigue insistiendo, en que a Él no le van a importar las acciones del hombre, sino sus intenciones. A Dios no le va a importar qué tanto trabajo hiciste, sino con cuánto amor lo hiciste, si lo hiciste con amor y por amor. En esta lectura se nos advierte claramente, que Dios no hace excepciones a favor de nadie. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad. ¿Quién es el que no cumple? El que hace las cosas de mala gana y a la fuerza. Por lo tanto, pon en una balanza el amor con que has servido a Dios en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Y pon en otro lado, las veces con que has servido a Dios en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia y en tu comunidad de mala gana, a la fuerza y renegando. ¿Cómo saber cuando estoy haciendo las cosas de mala gana? Cuando empiezo a renegar, a quejarme de todo y de todos, a inconformarme y a inconformar a los demás. Recuerda que en el Apocalipsis 21:8, dice que el infierno es el lugar de los renegones. No sé si te ha tocado vivir cerca de una persona renegona, pero si te ha tocado, te vas a dar cuenta, que los renegones, hacen un infierno de su vida, y de las que los rodean. Mi abuelita decía, que en este mundo hay dos tipos de personas: los listos y tarugos. Los listos son los que saben ser felices con lo que tienen, y los tarugos, son los que andan viendo que no tienen para ser infelices. ¿Tú de cuáles eres? Francisco González Pérez, hombre en su iglesia reconocido por su trabajo en favor de la comunidad.
encargado del movimiento familiar cristiano, coordinador de la renovación carismática y de la catequesis, ministro de Eucaristía, regaló el terreno donde se estaba construyendo el templo, colaboraba con el asilo de ancianos y con los huérfanos del lugar. No había persona en su comunidad que no dijera que Francisco González Pérez era un hombre santo. Un día Francisco González Pérez tuvo un sueño. Soñó que moría e iba ante la presencia de Dios para ser juzgado. Un ángel le preguntó que cómo se había portado en su tiempo que vivió en el mundo y Francisco González Pérez contestó que maravillosamente bien, que toda su vida la entregó al servicio de Dios y hacer obras de caridad. El ángel le pidió a don Francisco que por favor pasara al archivo del cielo a recoger su expediente para poder ser juzgado. Ni tardo ni perezoso, don Francisco fue al archivo del cielo y pidió su expediente. El ángel encargado del archivo del cielo le preguntó que cómo se había portado en la otra vida. Y don Francisco hizo un discurso largo y detallado de todo su trabajo en la iglesia y de todas las caridades realizadas. El ángel entonces ordenó a sus colaboradores que buscaran en los volúmenes más grandes, el expediente de Francisco González Pérez. Después de una larga y exhaustiva búsqueda, regresaron los ayudantes a decirle al encargado que no habían encontrado nada. Entonces, el ángel encargado del archivo, les pidió a sus ayudantes, que buscaran en los libros, y el resultado fue el mismo, no encontraron nada de expediente, luego los mandó buscar en los cuadernos, luego en las hojas sueltas, y nada. Francisco González López, se mostraba cada vez más ansioso y desesperado, alegando que él había hecho y deshecho y cómo era posible que no encontraran su expediente. Por último el ángel encargado del archivo buscó en los tarjeteros y por fin había encontrado el expediente de Francisco González Pérez, donde únicamente se encontraba registrada una sola obra buena hecha en su vida. Francisco González Pérez, sumamente enojado y molesto, alegó que cómo era posible que habiendo él dedicado la mitad de su vida y de su fortuna al servicio de Dios, no se hubiera registrado más que una sola de sus obras buenas. A lo que el ángel encargado del archivo respondió: Señor Francisco González Pérez, nosotros únicamente registramos aquello que se hizo por auténtico y verdadero amor a Dios. Por todo lo demás usted ya recibió su recompensa en el mundo. Si en este momento de tu vida, te tocara morir e ir al archivo del cielo, ¿cuántas obras en tu vida has realizado por verdadero y auténtico amor a Dios y con verdadero y auténtico amor a Dios? ¿Te encontrarían aunque sea en los tarjeteros? Estás a tiempo, deja de renegar y empieza a hacer las cosas no solo por amor, sino con amor. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En el Evangelio, Juan Bautista relata cómo vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, y al verlo exclamó: El que me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. De ahí, que solo Cristo Jesús, es el único que puede bautizar al hombre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo recibido en el bautismo, es el que nos hace pasar de ser siervos, a ser apóstoles de Jesús. El bautismo, es el principio del camino, es el principio del llamado de Dios al hombre para que sea su servidor, su apóstol, su enviado. Juan Bautista nos dice, como él solo es un servidor, un dedo que señala a Dios, como lo somos todos aquellos católicos bautizados, que hemos respondido a su llamado sirviéndole fielmente en el trabajo de la evangelización y de la extensión de su reino. Mi abuelita, cuando era pequeña, me contaba un cuento muy divertido. Decía que había un lugar en la China, donde muy rara vez salía el sol, y que los maestros cuando salía el sol, aprovechaban para sacar a todos sus alumnos al campo para enseñarles el sol. Contaba mi abuelita, que los maestros con un dedo señalaban a sus alumnos el sol para que lo vieran. Y entonces sucedía que los alumnos listos, inmediatamente veían al sol que les señalaba con el dedo su maestro. En cambio, los alumnos tontos, se quedaban viendo el dedo del maestro y volvían al salón, sin nunca haber visto al sol. De la misma manera se distingue a los católicos listos de los tontos. Los católicos listos, ven al Dios, que el sacerdote, catequista, predicador le muestran y los católicos tontos, se quedan viendo los defectos y fallas del sacerdote, catequista o predicador. ¿Cuál es la función de un servidor de Cristo? Todos los llamados, debemos imitar a Juan Bautista, quien obedeció a Dios ciegamente, aún sin entender él mismo lo que estaba pasando.
Por eso Dios premió a Juan Bautista por su obediencia y su fidelidad a Dios, y le dio la gracia, de ser el encargado de revelar la grandeza Cristo Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es el encargado de presentar a Cristo como el ungido, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y esta misma recompensa da a Dios, a todo servidor obediente, fiel, lleno de amor y entrega auténtica a Dios. Cristo sigue ungiéndonos, a todos los que respondemos a su llamado, con el mismo espíritu con el que Él fue ungido, transformándonos en hijos de Dios, en luz que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Y Dios les dará el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Bueno, primero y antes que nada ser bautizados. Lastimosamente aún bautizados, el pecado nos hace perder la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, si queremos volver a recibir ese Espíritu que fue derramado en nuestro bautismo, tenemos que convertirnos, esto es, arrepentirnos, acercarnos al sacramento de la penitencia, confesar nuestro pecado, dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. Ciertamente el bautismo es la entrada al cielo, pero todavía de ahí a la salvación, existe un camino largo por recorrer, por eso, el Espíritu Santo, es el que se encarga de conducirnos, enseñarnos y guiarnos, para alcanzar la santidad y para que al final del camino, sanos y salvos nos encontremos cara a cara con Dios. ¿Cómo saber si tenemos o no al Espíritu Santo en nuestras vidas? Muy fácil, chequemos, ¿qué hizo Cristo en cuanto recibió el Espíritu Santo? Se puso a servir, se puso a evangelizar, a trabajar para la extensión del reino de Dios. Si tú dices tener al Espíritu Santo en tu vida, y este no te impulsa a trabajar activamente en la evangelización, es que eres un mentiroso. El Espíritu Santo se hace presente en la vida de un hombre activamente, no pasivamente. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Efesios. Hechos capítulo 5, versículo 32. De esto nosotros somos testigos y también es testigo el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos, el Espíritu Santo no se les da a todos, sino a los que obedecen a Dios y responden a su llamado, y no cabe duda que este sigue siendo el coco del hombre. Desde Adán y Eva hasta nuestros días el problema del hombre es la desobediencia. ¿Y cómo queremos obedecer a Dios, si ni siquiera queremos escucharle? No nos vaya a pasar lo que a los fariseos, que quisieron salvarse dándole a Dios lo que ellos quisieron y no lo que Dios les pedía. Recuerda que no todo el que dice Señor, Señor se salva, sino el que hace la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, primero hay que escuchar su palabra, acudir a las predicaciones, acercarse a los sacramentos y a la oración. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 63, 10. Pero ellos desobedecieron a Dios y como causaban pena a su Espíritu Santo, se convirtió en su enemigo y él mismo les hizo la guerra. No se salva el que hace el bien que quiere, sino el que hace el bien que Dios quiere. Porque el que hace el bien que quiere, es el que cree que se puede salvar él mismo, sin necesidad de Dios, y la salvación solo la otorga Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es como el obrero que llega por primera vez a trabajar en una empresa, y en vez de escuchar y seguir las instrucciones de su jefe, empieza a hacer lo que le da la gana, o a seguir las instrucciones de sus amigos y de sus cuates, quedando bien con todos, siendo muy popular, pero quedando mal con su jefe. Luego el obrero quiere que el jefe le pague, y le premie y se enoja porque su jefe lo despide del trabajo, por no haber hecho lo que tenía que hacer. Cristo es el dueño de la empresa de la salvación, y es el único que tiene ese producto en el mercado, por lo tanto, el que quiera recibir la salvación, tiene que ser y hacer las cosas según las instrucciones de Jesús, de otro modo, no se salva, solo se engaña a él mismo y a los demás. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 23. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal, donde quiera que lo encuentren. Que el Dios de paz los haga santos en toda su persona. Que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No apaguen el espíritu como se apaga el espíritu en una persona. Primero, por el pecado; segundo, por despreciar lo que dicen los mensajeros de Dios. Tercero, por no responder al llamado de Dios. Cuarto, por creer más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Quinto, por la desobediencia. Los fariseos despreciaron lo que Cristo les decía y se negaron a recibir el bautismo de Cristo, y por lo tanto, se negaron a recibir al Espíritu Santo, que era el único que podría llevarlos a hacer el bien que querían y a dejar de hacer el mal que no querían. El único que podía llevarlos a dejar de ser hipócritas, sepulcros blanqueados, personas que hablaban una cosa y vivían otra muy diferente, el único que podía llevarlos a ser santos. Una vez que el hombre recibe el bautismo, para no apagar el espíritu, debe evitar toda clase de mal, donde quiera que lo encuentre. Por ahí dice un dicho que el fin no justifica a los medios. El católico bautizado debe mantener su fe alimentada a través de la palabra de Dios, y enriquecida a través de la gracia del sacramento, para mantenerse sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Una persona que va caminando hacia Dios, lleno del Espíritu Santo, va haciendo las cosas cada día mejor. Va construyendo y construyéndose. Va afectando positivamente a todos a su paso. Va tratando que cada día de su vida sea mejor que el de ayer, logrando que el último día de su vida sea el mejor de todos, cerrando con broche de oro su pasar por este mundo, y así estar listo para recibir la recompensa de Dios. Un carpintero que ya entrado en años estaba listo para retirarse. Y le dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta etapa de alguna manera. El jefe sentía el ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que construyera una sola casa más como un favor personal. El carpintero accedió, pero no de muy buena gana, ya que se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Hacía todo al ahí se va, sin ponerle atención como solía hacerlo antes, a los detalles, a que todo quedara perfecto, hasta dejó de importarle si los materiales eran o no de buena calidad, y el resultado era deficiente. Esta última casa, era la peor casa que él hubiera construido en su vida, era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe, antes de inspeccionar la casa, le extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa», dijo, «es mi regalo para ti. Cuida siempre de hacer tu trabajo y tu servicio cada día más maravilloso, con más amor y de corazón, sabiendo que lo que haces, lo haces para Dios y no para los hombres. Trata de ir dando cada día más, nunca menos». Mi abuelita decía, como te encuentre la muerte, se te eterniza para la otra vida. O sea, que si la muerte le llega a una persona cuando esta persona se encuentra realizada, feliz, en paz con Dios y con los demás, este estado se te va a eternizar. En cambio, si la muerte le llega a una persona cuando está amargada, infeliz, deprimida, triste, esto se le va a eternizar. Vive cada día como si fuera el último de tu vida, dando lo mejor de ti a Dios, a ti mismo y a los que te rodean, manteniendo viva la llama del Espíritu en tu corazón, en tu servicio, en tu entrega de Dios y a los demás, y Dios te dará a cambio la eternidad. Pedimos sus oraciones para las evangelizaciones que tenemos en puerta, para que el Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de María Santísima nuestra Madre, derrame su Espíritu Santo en todos los que vamos a participar, llenándonos de gracia, amor, fe, paz, esperanza, sabiduría y bendición. Pedimos oración por todos los integrantes del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita crecer en cantidad, en calidad, en entrega auténtica, en amor, sabiduría, esperanza y fe, para poder servirle cada día mejor. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por el embarazo de Clara para que su bebé nazca sano y salvo, por Estoyan, Vicky, Diego, André, Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos conceda sabiduría, para realizar su voluntad, en cada momento e instante de nuestra vida.
Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas lleguen como palabras divinas. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.